No me queda claro si la vida tiene un propósito. Si uno piensa en el propósito de las cosas, piensa que alguien se lo dio. Lo que uno hace es hacer más interesante el recorrido. Para mí, la respuesta es Jesús. Pero que te corte. Milton, de nuevo la batería saltó. Sí, ponele pausa ahí. ¿Quieren que vaya a comprar pilas acá enfrente? No, ya está mismo acá, pero... Mi nombre es Cecilia Pouso, tengo 40 años, soy estudiante de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En realidad mi formación es como docente de literatura, de enseñanza media, egresada del IPA, y después hice la licenciatura en Letras. Mi nombre es Carlos Casi, soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Montevideo. Mi nombre es Oscar Méndez, soy el director del Planetario de Montevideo, Agrimensor Germán Barbato. Entré al planetario a trabajar como profesor de astronomía en el año 1955 y desde el 2004 a la fecha tengo esta responsabilidad. Es una pregunta más para un filósofo que para el metido en el que estoy. El propósito que todos tenemos es lograr desarrollar nuestro máximo potencial, ¿no? Es decir, primero conocernos a nosotros mismos. Eso está bastante relacionado con varias corrientes de pensamiento de la filosofía oriental también, ¿no? ¿El propósito de la vida? Sí. Servir. Sí, creo que me... Servir, disfrutar de la vida, disfrutarlo sobre todo en la alegría de Jesús. De acuerdo a cómo entiendo la vida, como un fenómeno maravilloso, pero fortuito, veo la vida como un exquisito grado de organización de la materia. Carl Sagan decía que somos materia intentando entender a la materia. Creo que ese es el fondo de la cuestión. En estas manifestaciones parece que estamos hablando en un plano absolutamente etéreo, despegado de cualquier cuestión mínima, ¿no? Y en realidad no tenemos que perder el contacto con lo trascendente, pero al mismo tiempo que eso sirva para la existencia concreta que tenemos todos los días, ¿no? En este año justamente la Iglesia está como celebrando la misericordia de Dios, el año de la misericordia. Se le ocurrió al Papa Francisco hacer hincapié en esta misericordia de Dios. Y la misericordia pasa por vivirla con alegría. Misericordia es servir al hermano, estar atento a lo que el otro necesita, estar atento a las pequeñas cosas. Si existiera un propósito, creo que el propósito de la vida, al menos de la vida inteligente, es esa. Intentar entender y explicar el universo. ¿No? Entonces yo creo que el propósito es ese, conocernos y poder desarrollar nuestro máximo potencial, ¿no? Y no tener miedo a las incógnitas que se van a ir presentando al respecto, ¿no? Si logramos eso... Estaría bueno. Sí. Muchas veces pasa por estar atento al oído. Prestar un oído al otro es muy importante. Y creo que lo fundamental de la vida es para mí, es servir y servir con alegría. Y creo que, bueno, en la medida de lo poco que puedo ir haciendo, de lo mucho que puedo ir haciendo, mientras que físicamente pueda servir, seguimos en este andar. No se le pide a la filosofía que verifique las especulaciones respecto a lo que piensa de las preguntas existenciales. Yo creo que en definitiva son todos intentos de darle sentido a lo que estamos haciendo acá, ¿no? O sea, ni más ni menos que eso. La ciencia tiene sus propias reglas. Trabaja solamente en las áreas en las que puede haber una explicación racional, pero sobre todo en las que se puede aplicar el método científico. Esto es,
en donde se pueden verificar las conclusiones. Por distintos avatares históricos, políticos, sociales, a veces algunos discursos tienen más peso que otros, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del conocimiento racional objetivo, en este momento, el discurso científico tiene determinado peso que hace que, por ejemplo, las humanidades estén siendo barridas del escenario oficial, ¿no? Y muchas veces en el ámbito humanístico, en la filosofía, en la literatura, en la teoría literaria, por ejemplo, yo lo veo mucho, hay como una necesidad de incorporar el discurso científico para darle como legitimidad a eso otro, cuando en realidad no sé si está bueno hacer eso, ¿no? Tampoco se le pide a la teología que verifique la existencia de Dios. Por eso justamente la existencia de Dios no es materia de la ciencia. Si la religión la tomamos como una ciencia, ahí es donde, podríamos decir, le erramos el bizcochazo, como decimos nosotros, ¿verdad? Por eso digo, yo no entro a comparar en ese aspecto, porque para mí todo pasa por la fe. Creer en alguien, como decíamos hoy, creer en Jesús, ese Jesús que quiere para nosotros lo mejor. Entonces, la cosa para mí pasa por ahí. No pasa porque sea una ciencia. Para mí las ciencias sí son para estudiarlas, son para saber y cada día capacitarse más y mejor. Todo, cuanto más sepamos de todo, es mucho mejor, porque vamos creciendo. Creo que la diferencia entre la ciencia y el resto de las disciplinas es justamente el método científico. Cómo se intenta verificar de modo reproducible por cualquier otro científico. Por eso también la ciencia es interesante en el sentido de que es profundamente democrática. Los datos tienen que ser compartidos. Cortamos ahí, Marco. Cuando quiera. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Este es el tipo de pregunta existencial que hacen a la condición humana y que en cierta medida la ciencia también intenta responder, pero utilizando la metodología científica. No podemos, o por lo pronto la ciencia no intenta responder estas preguntas desde el ángulo que podría ser la filosofía o la teología. Sí tenemos que contestarla o intenta contestarla la ciencia en el marco de los hechos contrastables. Lo que sabemos es que el origen del universo conocido estaría mejor explicado en la popularmente conocida teoría del Big Bang. Yo personalmente creo que uno tiene que invertir la mayor parte del tiempo en tratar de darle sentido a las pequeñas cosas que hace, ¿no? Entonces, ¿de dónde venimos? Es una pregunta bastante compleja, ¿no? También, todas estas son preguntas complejas, pero es compleja la forma en que uno se la plantea si la piensa de manera lineal, ¿no? La vida sigue, no se termina. La otra vez escuchaba a una teóloga protestante y ella hacía esta comparación, que la vida era como tomarse un boleto de combinación. Esto que está ahora, estamos muy de moda, que tenemos el boleto que andamos en 2 o 3 ómnibus a la vez. Bueno, con un mismo boleto, ahí está. Nacemos, pasamos por esta tierra, pero seguimos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó.